Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra. y hoy tenemos un vídeo especial. No vamos a subir cosas de entretenimiento hoy porque hay muchos comebacks y los tenemos que poner al día. Sí. Y Enhypen ha decidido sacar un concept trailer para Orange Blood. Así que nos vemos obligadas a reaccionar. Claro, aquí Claramente. la conciencia nos obliga. No, sobre todo porque es un vídeo de 7 minutos y no queríamos que se nos acumulara con el envío y todo. Sí. Y queda mucho tiempo para el álbum y no queremos spoilers, así que vamos a quitárnoslo de en medio. Sí. Esto no sé bien cómo va, pero yo creo que es la continuación de Dark Blood, porque es Orange Blood. Tiene sentido. Entonces tenéis la reacción al concept trailer de Dark Blood en el canal. Por contexto, no conocemos mucho de Enhypen todavía. Hemos empezado a reaccionar. Yo he leído su cómic, aunque no lo he terminado. No spoilers. No sé si ha terminado todavía, pero yo no lo he terminado. Y Almendra no sé nada. no sé nada. Conoce las canciones, las vimos en el K-Pop Blacks. Ya reaccionamos al comeback de Dark Blood para ponernos al día. Pero sabemos bastante poco de su lore. Yo un poquito más, pero eso. Sabemos que Sunghoon se robó el caballo de Jay y Jay estaba trastornado. Ahí ha empezado todo el conflicto. A la historia que sabemos nosotras, Sí. que es lo que nos importa ahora mismo. En nuestro mundo En alterno. nuestro mundo. Nos da igual lo que esté pasando, queremos saber qué ha pasado con el caballo. El personaje principal de toda la saga. No nos importan los vampiros, nos importa el caballo. Buenísimo. Como veis, nos encanta. O Sí, sea, estamos disfrutando mucho, aunque no nos muchísimo. enteremos de lo que pasa bien. Pero bueno, así que siempre os leemos, porque queremos enterarnos bien de la historia. No, vamos a ello. Ya después hablaremos de todas las teorías que tenemos y a ver qué han continuado en este concept trailer de lo que vimos anteriormente. Yes. Sí. Cascos. Ok, pues sin más dilación, funciona. Yes. ¿Vale? Ok, Okay. pues Vamos a ello. A ver el trailer, me estoy temblando. Let's go. Ok. No, esto es muy crepúsculo también. Esto es como cuando Vera se tira. ¿Y las campanas atrás? Son Nikki Sunghoon, creo. No se le veía bien. Este Vale. es de Dark Blood. Sí, la última escena que vimos. But still I want to leave. Quita los subtítulos si tiene subtítulos, ¿eh? Es que no estoy segura. ¿O quién están dragueando? Ah, no, está en el mar. Jake. Sanu. No. Tiene una marca en el cuello. Ajá. Qué creepy. Me encanta el color que tiene. Siempre. Suha. Días, confirmamos que es Suha. Jay, Hisung, Jake. Ok, Jake. Jay, Lo salvó. Hisung. ¿En qué momento se cayeron al mar? Sunghoon está mojado. Sí. Vale, entonces ese será Sonu. Ok. ¿You ok? Ay, qué frío tuvieron que pasar, pobres. Pero Está- Sunghoon no está mojado. Todos se han salvado. ¿De qué? 여전히 남아있는 내 안의 어둠이 Ay, no, por bebés, ¿qué os pasa? 아무런 힘도 없는 내가 Can I protect you when I have no power left? 지킬 수 있을까? Interesting. Ay, yo amo bebé. ¿Cómo pasaron de la nieve al mar? Y este es el monte donde se pelearon. Tremendas pestañas. ¿Ya? Wow, pretty. ¿Qué está con las flores amarillas? Madera Sanu. Está en el sol, yo sé. Está en el sol. Ujú. Sí, sigue teniendo la marca. La tiene en el otro lado. Todos están en el sol. ¿Ya no son vampiros? Oh, espera la canción. Ay, qué linda. ¡Ay! ¡Ay! ¿Se mató? Se parece al río de Sacrifice. ¡No! ¡Ay! ¿Eso es de verdad? ¡Ay, Dios mío!
Ay, Oh, mi no. amor. Ah, el que se mató. Se cayó, sí. Is he happy? Wash it. Me encanta. ¿No habéis visto Hereditary nadie? Me encanta cómo está grabado. 하나님은 나를 떠났고 ¿Ya no tienen poderes? 가장 어떤 것도 요한하지 않음을 Es decir, ¿Están con ella? son humanos. Again. Pero es Vision quien tiene la banda. Y se parece en Dark Blood, ¿te acuerdas que les veíamos así? Que estaban vestidos como de Calvin Klein. Ujú. Pero Sí, estaban blanco y cierto. negro. En la última parte. ¿El Sisa Coreo spoiler? It seems so. Why are you a bystander? Se va a robar el caballo. No, si ahí está dormido, perfecto. Oh, ¿por qué están haciendo Ah, eso? espera, esto es antes de... Sonu y Jongwon están hablando con Suha. 모든 걸 걸고 Ok. 난 후회가 남지 Qué harta 않도록 es. 최선을 다해 너를 사랑하려 한다. Wow, es altísima. Ujú. Estos señores miden 1,80. 괜찮아. 먹어봐. 어때? ¿Ote? 맛있지? ¿Está bueno? Mm. Podéis subtitularlo, amigas. Están comiendo comida, yo sé. Oh no. Wake up. Insert 80th. ¿Eso lo sonó? Es decir, llegó la oscuridad. Ujú. Porque hemos tenido solo hasta ese entonces. Y ahora es la oscuridad. Walk the line. I hate the line. Creepy, that's... That is so creepy. Ay, qué bonita la luz. No me gusta nada la música. Es como creepy cloud music. Es como un carrusel. ¿Quién está atrás? Who's that? Es ella. Pero parece como dos personas. Oh no. Did she die? No tiene una marca en el cuello. Ah, ok. ¡No! What is happening? 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 3. What? No, no. Oh. Oh. Queda mucho tiempo, espérate. Pero no estaban todos. No. Solo había 5 fuera. Esto es muy ritual. Muy brujería. I hate her. She looks creepy. Y esta va a ser la track. Espera, ahí hay una carta. Dear Soha. ¿Ponía Dear Soha? A la parte de abajo. Bueno, lo podemos ver después. ¿Sí? ¿Ves? Dear Soha. De Ine. Ah, bueno. Estará firmado Suja. No sé por qué el outfit que lleva Jay. Correct Film, con razón, tiene ese feel. El outfit que lleva Jay me suena mucho. No sé por qué. Dark Moon to Moon, ¿hay otro cómic? Me acabo de enterar que hay otro Se cómic. acabó. It's done. Hay otro cómic. A ver, es decir, Wait. siento que
estos son como recuerdos de cosas. No sé cuál es la línea temporal de este video. Sí, porque tenía marcas en el cuello, Sanu. Y al final, cuando la tiene potencialmente su alter ego cogido, no tiene. Y de hecho la muerde. Sí, Ella le muerde. la muerde, sí. Pero es decir, eso pasa entonces antes de que aparecen en el mar. Es decir, ¿en qué momento aparecen en el mar? Como que sobreviviendo. Porque siento que eso es después de todo lo que hemos visto. Claro. Sí, porque además O sea, está al revés el concepto. siento que como que por alguna razón... Además siento que falta una parte. Sí, no, totalmente. Porque 100%. siento que al final terminan separados. Como hay 5. Ujú. Faltan... ¿3? Yo he contado 5. Los que estaban es que solo se habían 5. Los que estaban aquí fuera. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Son supuestamente está dentro. Sí. Pues que creo O se que los ha llevado la chica esta. Porque ella tampoco está. O sea, aquí se vea. Sono. Sí, Okay, sí. can you play, please? Vale. Que le muerde. Ujú. Y ahí están Jay, Nikki y no sé quién es el de la derecha. Jake. Fisan. Sanjun. No vemos ni a Jungwon. 2, 3, 4, 5. ¿Quién nos falta? ¿Nos falta Jungwon? Son 7, no son 8. He dicho 8. Vale, o sea, solo. Entonces faltan Jungwon y Sonu Sonu. que está dentro. Yo creo que se la ha llevado ya. Yo creo que ella como que los ha secuestrado. Pero no hemos visto que coja a Jungwon en ningún momento. No, pero como no está, es como la... Porque, o será porque Jake estaba. Pero hay 5. Ya, pues nos falta uno. Oh, ok. La cuestión es... Esto es antes de Dark Blood. Yo creo que es después de Dark Blood. Yo creo que es antes. Déjame buscar porque te prometo que este outfit de Jay me suena a que lo llevaba aquí puesto. Es que tengo una imagen mental y necesito comprobarlo. Ah, no, iban todos de negro. Porque tenemos esta escena. Es decir, tenemos la escena al final Que de se esto. despiertan. Pero Sí, está combinada con cuando le sacan del agua. con el final de Orange Blood. Entonces yo creo que... Es decir, que tal vez la disputa es más como... Todos quieren vengarse de alguna forma Pero de contra... Songhun. No, contra Soha por lo que hizo en Orange Blood. Pero Songhun está como que... Pero es que también es buena. Es decir, está diciendo... Tiene una parte como oscura y otra parte buena. Entonces no podemos... Ahora está como que dominando la parte Vale, no buena. está aquí. Es que no me acuerdo dónde era. Es lo que diría yo. Porque, es decir, si no, no entiendo cómo están tan de buenas con ella en Orange Blood. Vale. Porque aquí la quiere matar. Quieren recuperar a Songhun que se ha ido con ella. El caballo de Jay. Y que quede ahí. Pero eso es otra Claro. historia. Bastante parecidos. Bastante parecido a Los lo que vimos. outfits. Sí. Vale. Y el caballo. Esto es por lo que estamos main aquí. character. The main character. Real main character. Ok. Sí, ahí se acaba. Vale. No sabemos quién es este. Porque están Suha y Suha malvada, vamos a decir que es. Sí. Las dos en el mismo tiempo, no es que sea Es decir, estamos asumiendo que son dos personas diferentes. dos personas es decir, que es ella con dos personalidades o que tienen como una gemela Vamos a malvada. decir que es una gemela malvada, porque se llama Dark Moon Two Moons. Ujú. Ok, I'm a infodump you. Ok. Suha, Ujú. en los cómics, Ujú. es una reencarnación de Selene. Ujú. Selene es la titán griega de la luna. Ujú. Two Moons. Ujú. So,
Dos versiones. Entonces, es decir, Suha y Selene. vale. Vale. Sigue sin explicar nada, pero es la conexión. Pero es decir, estamos asumiendo que la personalidad mala es Selene. Vamos a asumir que sí. No entiendo por qué. No sé por qué, porque en los cómics se ve la vida pasada, que es la versión de Selene, en la que básicamente pues ella es una princesa de un reino en el que tienen poderes samánicos y en toda su descendencia tienen como unos poderes sobrenaturales, que se entienden como los poderes vampíricos. Vale. ¿Vale? Entonces ella tiene los poderes de los vampiros. ¿Qué pasa? Que llega el malo de la peli, que se llama Dardan, que quiere, pues lo típico, casarse con ella para robarse los poderes, y ella le dice, nope, por ahí no. Y lo rechaza. Entonces, para vengarse, él crea los vampiros impuros, imperfectos, que les llaman, que pues con experimentos, y va a matar a toda la familia real. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes son en Hypen en este mundo? Son los 7 caballeros que van a proteger a Suha. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Suha no. Selene aún no tiene los poderes. Porque su madre nos ha muerto y tienen que hacer todo este ritual en el altar. Que ya hemos visto cosas en los envíos y cosas tal. Entonces, por eso que se ve de tenemos que protegerte de la oscuridad y tal y cual. Aquí que dicen ya no tenemos poderes. Vale, porque cuando, en algún momento pierdan sus poderes. Pero bueno, ¿qué hace Selene para protegerles? No puede llevar a cabo el ritual para pasarse los poderes a ella, entonces se los da a ellos. Por eso ellos son vampiros. Y se van a un orfanato, que es lo que vemos en Given Taken. Sí. Vale. Y como que se van reencarnando, entonces no recuerdan bien de dónde es esto, hasta que llega Suha, que es la reencarnación de Selene, y se reúnen. Vale, entonces están esperando como toda la eternidad para reencontrarse. Ya. Para devolverle los poderes. Bueno, en este caso tienen que proteger a Suha, porque Suha no tiene los poderes. Pero es decir, ellos tienen los poderes. Ellos tienen los poderes. Y se los tienen que devolver. Se los tienen que devolver. Tienen que hacer el ritual para devolverle los poderes a Suha. Y que Suha pueda volver a protegerlos a ellos y no a la inversa. Pero entonces, ¿por qué Selene es mala? ¡No lo sé! Es que esto es nuevo. Yo te estoy diciendo de dónde viene. No sé por qué es mala, no sé qué quiere. No lo Y sé. estamos asumiendo que, es decir, que Selene es inmortal. Igual que ellos. Porque sí, es decir, No, sí. Selene en los cómics no llega a hacer el ritual. Ni Selene ni Suha tienen los poderes. Pero entonces, ¿cómo son vampiros? Porque la historia de Selene, Ajá. o sea, no es la historia de Selene. En la mitología griega, la leyenda del primer vampiro es Ambrogio. Que básicamente Ambrogio va al templo de Hades, creo, para pedirle algo y se enamora de Selene. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Apolo lo ve y dice, no, mi amor. Entonces le maldice, haciendo que cada vez que le dé el sol, se queme. Que ya hemos visto qué pasa a veces. No sabemos por qué solo pasa a veces. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay muchas cosas. Coge a Ambrogio y se va a Hades a pedirle ayuda. Y Hades le dice, vale, te ayudo, pero si le robas el arco de plata, Yes. ¿visto el arco? A Artemisa. Entonces se va con Artemisa, se convierte en uno de sus cazadores, tal. Y Artemisa se da cuenta que le va a robar el arco y dice, pues te maldigo, cada vez que toques plata, te quemes. Es decir, básicamente solo son 1000 maldiciones. Son maldiciones y apiadaciones. Vale. Entonces, pero como se ha convertido en uno de sus mejores cazadores, Artemisa se apiada de él y le da poderes sobrenaturales, entre los cuales están, le da colmillos y garras. Ah, bien, perfecto. Y la habilidad de convertirse en murciélago. Así que vemos como pasan cositas. Y le hace prometer que nunca se va a enamorar, con lo cual no puede irse con Selene. Entonces luego Ambrogio le pide la inmortalidad a Hades, porque claro, Selene es inmortal, y en lo que pasa que Apolo dice, sí, pues ahora hago a Selene mortal. Una serie de cosas. Entonces Artemisa al final se apiada de él y dice, mira, para que podéis estar juntos durante toda la eternidad,
tienes que hacer a Selene inmortal. Ajá. Como lo hace, pues transfiriéndole sus poderes, porque en esta mitología la mordida del vampiro es como un virus, Ya. ¿vale? Entonces pues se tiene que beber toda la sangre de Selene y transformarla en vampiro. Entonces, ¿qué pasa? Que Selene se queda inmortal, que es la luna, o sea, literalmente es la luna, Ajá. y Ambrogio se queda en la tierra. Y todos los vampiros, o toda la gente a la que infecta Ambrogio, se convierten en los vampiros puros, que en este caso sería la representación de Enhypen, ¿no? Que están siempre mirando la luna, tal, no sé qué, como que la idolatran, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa? Que si un humano muerde a Ambrogio, o sea, ¿Un humano? sí, Ya. como es un virus, Ajá. se transfiere por la sangre, tanto si el vampiro te muerde como si tú muerdes al vampiro y te bebes su sangre. ¿Por qué morderías a un vampiro? Lo hace Suja. Suja muerde a... Sí. ¿Te acuerdas? Sí. En Dark Blood. O sea que... Yes. Entonces aquí Selene, o esta versión mala de Suja, también muerde a Sonu. Con lo cual se está robando sus poderes. I don't know. I feel like she already has them. No idea. Es decir, porque si Yo uno de- entiendo que lo haría, les tendería esta trampa para robarse los poderes de Pero es ellos. decir, vamos a asumir. Es que no sé. Pero tampoco sé por qué. O sea, es que no sabemos por qué. Solo sabemos que lo hace. Que coja a Sonu, le tiende una trampa. Pero es decir, las acabamos de ver siendo felices en el puto campo Pero esto tiene que ser antes. con Sol Ya. y siendo felices. Pero han Entonces, dicho ¿por qué? que han perdido los poderes. Por eso, pero entonces ¿por qué lo muerde? Si ha perdido los poderes. Pues a lo mejor están inactivos. Es como, ¿sabes? Es un virus, pero no está activado. Tú puedes tener un virus y no estar malo, pero lo puedes contagiar. No lo sé. Yo creo que ella tiene los poderes y se los está pasando a él. No lo sé. Pero, ¿y entonces para qué lo mata? No creo que lo. Y creo que lo ha secuestrado, no creo que lo mató. Bitch. Creo que, es decir, yo creo que en realidad la casa, la Creepy House, es la casa del principio, Pues diminuta. pero es no la casa que donde estaban las flores y estas cosas que vimos por la ventana. Yo creo Sí. que es la misma. Y la quema, es decir, lo que la quema es más la representación de la pérdida de la inocencia que se veía durante todo. A ver, sí, pero ¿para qué te matas al Sonu? No te lo ha matado, lo ha secuestrado. No lo ha matado, lo ha secuestrado. A él y a Porque, Suja. porque además, si vemos, si seguimos con la teoría de que esto es el principio y el final es que están en el agua, está vivo ahí, entonces no lo ha matado. No, yo creo que no. Igual en todo el concept, Sonu está como consciente. Porque cuando están en el agua, él está como de lado mirando como Suja le salva. Y ahí es cuando lleva la marca. Sí, pero yo creo que ahí ya tiene de nuevo sus poderes, pues. No lo sé, estoy muy confundida. Necesitamos más info. I think so. Ya, es que, mira, te iba a decir, en Sacrifice es Sonu al que vemos con las alas. O sea, yo entiendo que en Sacrifice Sonu es el sacrificio. Aquí te están arrastrando todos y llevándolo al altar. Pero no acabas de decir que, es decir, que tienen que transferir los intentando. poderes. Si él tiene los poderes, los tiene que sacrificar para darle los poderes a la otra. Estoy Y intentando que atar tiene- cabos. y que tiene sentido si es que aquí Dark Soja le da los poderes a Sonu, pues entonces los otros tienen que decir, pues tengo que transferirle a Good Soja los poderes. Y tú eres el que tiene que hacerlo. No entiendo nada. O sea, es que es la primera vez que sale esta persona. Bueno, es lo que nosotros hemos visto. Pero por los hashtags que yo he visto rulando por TikTok, la gente no ha visto a esta persona nunca antes jamás. ¿A Soja? Sí, ¿O a Dark Soja? A Dark Soja. Y además... A Dark Soja que pensás que es el... Espera, que nos hemos perdido una cosa ¿En importante. qué momento? Y es que... ¿dónde está Dark Soja? Estamos diciendo Soja como si fuese... Porque Soja. además yo creo que tal vez... Porque a la que está atrapada... Y así es el Creo que al principio también lo lleva. Por favor, qué bonito está hecho. Sí, es muy bonito. Es muy bonito. Además puedes ver el cambio en la definición. ¿Ves? I do. Pero podemos asumir que ese es Dark Soja. Sí, los quería ahogar. Sí. I agree. Pero cuando salva a Jake, porque tiene a Jake cogido, Pues tal vez tiene el quería... lip link. Tal vez quería ahogar a alguien en particular. Es que no se ve. Porque además tiene la luna atrás de ella. Espera. Es que
Lleva el lip ring, no lo veo. A ver, ¿porque lo ponemos más lento, tal vez? Pero es que no se le ve, ¿ves? No, ahí no se le ve. Entonces, Tal vez están las dos ahí. Están las dos. Sí. Entonces, Suja les está salvando Ujú. y Selene. Selene está como... Ya. ¡Ay, maldita sea! Sí. Pero yo sí creo que, es decir, sigamos con la teoría de que Selene ha mordido a Sonu. Se está robando los poderes. No, le está dando los poderes. ¿Por qué no tienen poderes? Sí. Técnicamente. Ya. ¿No? Mm. Le está dando los poderes. Y aquí todos los demás están como que, ¿qué acaba de pasar? Y Songhun, Es el único que no está enojado. es posible que Selene se haya hecho pasar por Suja. Y lo haya... Ajá. Maybe. It could be. Porque los muerde a todos. En Dark Blood. It could be that. It could be that. Es decir, si la única diferencia entre ellas es tengo un lip ring, la verdad que es muy fácil quitárselo y pretenderse la otra. No, obviamente. Claro, y no tendríamos ninguna evidencia de que Selene es Sí. Suja en Dark Blood. Espera, que ya ha puesto aquí. ¿Iba de rojo? Espera. ¿Qué ya has puesto, mi amor? Ah, no. Es que te acuerdas que llevaba la chaqueta roja que contestaba un montón. No, de hecho no es Suja la que lleva aquí. Espera. Perdón, es que me están viniendo las cosas. Demasiado random a la cabeza. Sí. Entonces era Suja la otra. Era Suja. O, es decir, simplemente... Entonces, esto es de la noche de la que se escapan. ¿Con Sahul? No, porque... Lleva lo mismo. Pero no estaba... Pero él estaba en el campo con nosotros. Con los otros 5. Pero ya no está. A lo mejor uniendo puntos. Esto es de esa noche. O sea, esto y Dark Blood suceden en el mismo momento. La misma noche. Que se La escapan. misma noche. Ajá. Pero si faltan 2. O sea, falta Sonu, que estaba aquí dentro, y a Jongwon, que es que en el plano de fuera no lo hemos visto, ¿eh? Puede ser un fallo de localización, de cómo están colocados. Pero si esto es la misma noche, puede que sea el momento en el que Songhun se roba a Suja por esta traición que les ha hecho este engaño. Porque que tal les vez ha hecho piensan que es Selene. ella. Claro, Que no saben que están las dos. efectivamente, y por eso van a perseguir a Songhun. Necesitamos saber el plan de Selene. Pero es decir, literalmente es como encuentran a Sonu. Es decir, solo no sale en la última toma, pero lo encuentran. Porque los vemos. A todos. Ya. Y en Dark Blood. Estoy pensando cuando sale Sonu, pero no me acuerdo. Se nos apara el vídeo. Pero bueno, en este tiempo me ha dado tiempo a terminarme el cómic. Bueno, pero retomando el hilo de Sí. Sonu. No, estábamos ¿Dónde está? estábamos hablando que encontraban... Que de alguna forma se encontraban todos al final. Ujú. Si es que tenemos la teoría De que Sonu de que de que las dos cosas pasan en la misma noche. Sí. Porque vemos cuando aquí en el concept trailer Sonu es el único que ha visto a Dark Selene. Porque cuando les están sacando del agua se ve a Selene con el lip ring, que sabemos que es Selene porque lleva el piercing, y Sonu es el único que abre los ojos y la ve, y se ve la luna justo detrás, o sea que Sí, nos dice... es Selene, sí o sí. Y luego ya se ve que es Jake y se queda Suja con Jake y Selene se queda mirando desde el agua, en plan, mi plan ha fallado. Sí. Con lo cual aquí Selene les está intentando matar por alguna razón, y entonces como Sonu es el único que la ha visto, ¿Puedes matar a un se lo quiere vampiro en el matar. agua?
No sabemos bien cómo funcionan estos vampiros, pero igual aquí es cuando están diciendo que A han todos- perdido los poderes. Y a todos se les ve un poco traumatizados. Sí, pero Son Hoon igual es el único El único que no está, que que está como mojado y que apartado. está, claro, incluso cuando están ellos todos felices, él está como mirando en la distancia. O sea que Selene de alguna manera ha engañado a Son Hoon. O lo han... Hay algo. Sí, tal vez le ha hecho lo que le hizo Loki a Hawkeye en Avengers. Que es lo brainwashed. Y lo está controlando. ¿Cuándo pasa eso? En, ¿Cuándo pasa eso? en Avengers. La No, primera de bueno, Avengers. La primera de Avengers. Hace mucho que no la veo, sorry. Digo, ¿ah? Perdón. Era una muy buena referencia. Bueno, hazle caso. Perdón. Entonces, sabemos que Selene tiene un plan malvado y que ha engañado a Son Hoon. Bueno, creemos que la ha engañado porque tenemos muy buena fe en Son Hoon. Porque creemos en su bondad. Creemos en su bondad. Pero tal vez es malo, ¿eh? A ver, no sabemos si es malo, pero algo está pasando. Algo es sospechoso. Algo está pasando con Son Hoon y no sabemos qué es. Claro, porque como que les están afectando todas estas cosas a los otros. Ujú. Ya él no. Sí. Y además vemos como que lo vemos muy solo en general. Sí, algo le está pasando. Y eso, que me he terminado el cómic y entonces confirmamos que ellos siguen teniendo poderes. Aunque dicen que no Vale. tienen. Aunque sí, es que es algo como que se habían olvidado que tenían los poderes. O sea, porque Suha solo es como un amplificador de sus poderes. Entonces piensan que como Suha no tiene poderes, ellos no pueden usar sus poderes. Entonces voy a asumir que es el pensamiento que tienen. Entonces por eso Selene les muerde para robarse sus poderes, porque los siguen teniendo. Ok. Me puede funcionar. Seguimos sin saber cuál es el plan de Selene, pero se está intentando robar los poderes, yo creo. It could be. Ellos piensan que están totalmente powerless. Sí, es decir, el timeline de las cosas es Raro. complicado porque hay que recordarnos que en Dark Blood también vimos morir a Sunho. Son Hoon. Lo vimos morir. Ya. So, Pero estaba con Suha, no estaba con Selene. sí, pero también tal vez esto tiene que ver con lo que decimos que tal vez está como un poco brainwashed y Es que a lo mejor... como que la salva a ella ¿Y si Son Hoon? y por eso se sacrifica porque no puede con la... Claro, y si con Son la culpa. Hoon... Claro. Y si dice... Y después de eso, porque que están todos ahí como derrotados viendo cómo se quema la casa, y Son Hoon está como... O sea, el modo de Son Hoon Bueno, a ver. en este concepto es... con lo cual puede Sí. que sí sea como... Ay, Suha, tía, que los he matado a todos. Bueno, no a todos, pero sabes que estoy haciendo que se mueran por mi culpa. Sí, pero siguen vivos en Drácula. I'm fine. Es decir, por eso la línea temporal de las cosas es un poco extraña. Como que, ¿qué pasa en qué momento? Y decir que como que hay reencarnaciones, pero no hay como resucitaciones. Es decir, que cuando él muere, muere de verdad. Porque se convierte en polvito. So, I don't know. There's a lot of questions. Porque también es por qué les afecta en algunos momentos el sol y no. Es decir, si ellos no son conscientes de sus poderes, entonces no les afecta el sol. En el cómic no les afecta el sol. Pero aquí sí les afecta porque es como se muere. Pero también vimos es que aquí ya hemos reaccionado a Given Taken. También vimos a Jong-gon deshacerse. Sí, pero es lo que digo. Es como... Ya. No lo sé. Hay cosas como por qué en algunos momentos sí, en otros no. Tiene que pasar algo. Nos faltan respuestas, nos faltan reglas para entender bien cómo funciona este universo. Pero bueno, sabemos que esto es parte de la promo del nuevo cómic que van a sacar de Dark Moon. Dark Moon no, Two Moons. Dark Blood Two Moons. Y por eso aparece aquí Evil Seren, que no sabemos qué quiere. No sabemos cuál es su plan. No, hemos intentado traducir
sin éxito la carta en alemán. Por favor, engines alemanas, Por favor. ayúdenos. Es decir, No lo hemos encontrado. vemos que es una carta de Soha Supuestamente. a Firmado Suha. a su amor. A su Sí, Levin. sí, y aparece el nombre de Son Jun. Ujú. Que viva felizmente o algo así. Hemos Sí. podido... Hemos Lo hemos intentado, pero es muy difícil. Ya. Entonces yo entiendo que esta es como o bien la carta de despedida de Suha, Ujú. o bien el engaño, la treta que organiza Selene para... Sí, porque dice, además aquí también dice su nombre. Vale. O queridos son, debe ser queridos son. Bueno, en cualquier caso, le está diciendo cositas. Sí. Así que quiero que llegue ya el enví y que nos digan cosas, porque si no nos dicen cosas... Porque tampoco sé cuándo sale, no sabemos cuándo sale Chumuls. No. Así que... Sí, hay muchas preguntitas ahí. Una cosa que lo dijimos cuando estábamos reaccionando, pero no lo hemos hablado, es la música esta creepy de carnaval que pusieron cuando vieron el fuego. Eso. También tiene que ver con... Es que no me acuerdo cómo se llama el álbum, no sé qué, Carnival, que es el disco de Drunk Taste. Que era lo que has visto en Twitter de cómo se referencia al momento de Sí. de Sonu, que lo he mencionado yo en el vídeo, que la brecha esta que hay es que aún no hemos visto ese vídeo, pero yo he dicho que era Walk the Line, como Pass the Mic. Sí. Entonces entiendo que es una referencia que ha pasado y que todo o sea, se están referenciando las cosas del universo de Enhypen. Y aquí con la música de carnaval, pues también yo creo que está volviendo. Sí, yo también creo que hace una alusión, ¿no? Porque vemos esta casa que yo supongo que es la misma casa que estamos viendo aquí, es decir, la casa con las flores y las está en el cosas campo. estas. Y como que correlacionado con lo que hemos visto, esta inocencia de jugar en el campo, en la luz, disfrutando, que te caes y no te importa. Y vemos eso quemándose con la música de un carnaval, que es algo que también tiene como dos lados, porque los carnavales pueden ser muy divertidos para los niños, pero tienen una connotación súper creepy. Entonces es esta como que la pérdida de la inocencia, es decir, es básicamente, porque además Y el despertar de la maldad. hay un claro corte entre la luz excesiva que hay al principio del tráiler con la oscuridad absoluta que hay al final. Es que hacen tan bien toda la corrección de color y todo. Me parece que es maravilloso. Es maravilloso. Y también, si hacemos un poco de alusión de Orange Blood, el fuego que vemos es muy naranja. Y ya ha habido color naranja Sí. antes. Tenemos que ver más esos simbolismos en el resto. Pero qué guay, qué frustración. Pero qué guay. Qué frustración, sí. Me encanta. A nosotros nos encanta teorizar. Así que es perfecto. Si tenéis algún comentario, alguna pista, ayuda, sí. También hemos reaccionado al último comeback ¿De Dark Blood? de Dark Blood. Si lo queréis ir a ver, teorizamos de cosas muy graciosas. Aquí no hemos visto al caballo, por desgracia. Aquí no hemos visto al caballo, el cual creemos que es Sad. el personaje principal de esta saga. Es el personaje principal. Como lo hemos hablado, pero si queréis ver cómo nació esa teoría, tenéis que ir a ver Dark Blood y Bite Me, porque esos son los dos. Yes. Y Y seguiremos reaccionando a toda la discografía de Enhypen, intentando unir estos hilos. eso es todo. Bye.